Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Muy buenas noches y bienvenidos. Lo mejor de cada casa, una semana más aquí en M95, este programa que habla con personas que desempeñan su labor profesional y vital en Marbella, en esta ciudad nuestra, que han podido venir de cualquier parte del país o incluso de fuera del país, pero que son marbelleros ya de toda la vida. Y hoy tengo a alguien que inauguró hace unos cuantos días una exposición de pinturas en la Galería Nítido, una exposición que va a permanecer hasta final prácticamente del mes de enero. Hay tiempo todavía de poderla visitar y esto nos va a servir un poco como excusa para hablar con él y conocerlo un poco mejor. Él es un artista multidisciplinar, una persona de larga trayectoria que gracias a su esfuerzo y a su estudio personal pues ha logrado tener exposiciones y representación de su obra en lugares de gran prestigio dentro del arte actual. Y es Paco Sanguino. Paco, bienvenido. Bien hallado. ¿Qué tal? Muy bien, pues deseoso de hablar contigo porque hacía ya unos pocos meses que no hablábamos y siempre es un placer. Es verdad, y además no pude estar en tu exposición, en esta inauguración, porque estaba en Málaga. Y claro, Fray Martín de Porres era el que tenía el don de la bilocación, pero yo todavía no. Vamos a hablar un poquito de ti. Tú eres sevillano de nacimiento, ¿no? Sí, sevillano de nacimiento. Nací en un barrio muy emblemático de Sevilla, que es Heliópolis, que está dentro de la zona esta arquitectónica del 29, porque se empezó a construir en aquella época para la gran exposición aquella del año 29 en Sevilla. Donde actuó Imperio Argentina y después volvió a actuar en el 92. Uh-huh. Qué señora. Fíjate, qué cosa más bonita, ¿no? La historia. Pues sí. Bueno, tú vuelves a nacer en Marbella, ¿a qué edad? Pues Marbella hace ya, pues por lo menos casi 4 décadas, ¿no? Me vine muy joven. Con 20 años. Con 20 años. Y la verdad es que me sedujo bastante la Marbella de la luz, ¿no? Y la Marbella del mar. Y la verdad que después fui descubriendo también que era la Marbella de la sierra, del monte. Y entonces pues quedé maravillado y aquí sigo. Paco, ¿cuál fue el motivo para que tú te vinieses aquí a la costa? Bueno, el motivo, como siempre, con esas edades es el amor, ¿no? El estar enamorado de una persona y entonces, pues, lógicamente, con esas edades uno no piensa en otra cosa nada más que en lo vital, ¿no? En lo que te pide tu corazón, lo demás no importa, todo era accesorio, ¿no? Tú vas buscando la felicidad plena en ese sentido de tu alma, ¿no? De estar en ese limbo, ¿no? Y entonces pues ese fue mi no sé, pues la pólvora que encendió el proyectil, ¿no? El amor. Qué motivo tan romántico y de qué manera tan poética lo has contado en época en que lo que imperan son las letras del reggaetón, sí, donde mucho romanticismo no hay, sino más bien algo bastante explícito, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que hay tipos de música heredadas que no son muy nuestras, pero las hemos ido heredando y esta es una de ellas y también hemos heredado un poquito esa cultura de no sé cómo llamarla porque no tiene como una clasificación, ¿no? Pero que denosta mucho todo
lo aprendido atrás, ¿no? En ese sentido, el lenguaje romántico pues se ha ido perdiendo a cambio de otro un poquito más agresivo, ¿no? Y bueno, yo no lo entiendo, pero a lo mejor alguien lo entenderá. No, desde luego hay mucha gente que lo entiende, mucha gente de última generación, que lo mismo es que los de las generaciones como la nuestra nos hemos quedado ya un poquito atrás, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo creo que nos hemos quedado un poco atrás porque no hay ofertas, bueno, hay ofertas más interesantes, pero no son esas, ¿no? Entonces yo prefiero quedarme atrás o con otras ofertas más que me aporten un poco más a mi riqueza cultural o a mi acervo cultural que otras que me quiten, ¿no? Entonces pues prefiero otras cosas. ¿Cómo era tu familia? ¿Perdón? ¿Tu familia cómo era? Mi familia, pues yo vengo de una familia de trabajadores, ¿no? Mi padre trabajaba en una fábrica de aviones, una fábrica del Estado, mi madre ama de casa y bueno, pues mi padre de una familia de militares y mi madre pues de una familia humilde de gente de oficio marinero y demás, ¿no? Entonces pues la verdad que por ambas partes pues era rica, ¿no? En el sentido de que me aportaron mucho para mi equipaje, ¿no? Muchas, como diría yo, prendas, ¿no? Vamos a llamarlas así, que me ayudaron a seguir vistiéndome a lo largo de mi maduración, ¿no? Como persona. O sea que cuando tú le dices, mamá, quiero ser artista, dijeron, bueno, pues tú adelante. Sí, la verdad es que no hubo ningún problema en ser artista porque anteriormente en mi familia pues habían habido músicos y demás y entonces pues ese estigma del artista estaba ya casi borrado, era una cosa como hasta casi necesaria, ¿no? Que hubiese un artista en la familia para seguir la tradición de esa especie de cultura, ¿no? Que a veces las familias no quieren porque por ese miedo, ¿no? Que se tiene a que un artista pues puede pasar hambre o puede... Sí, por eso es por la imagen bohemia de la época romántica. Claro. Porque la bohemia posterior era bohemia con el estómago lleno. Sí, no es lo mismo. Claro, tienen la culpa toda esa mitología, ¿no? Porque la verdad que yo en mi infancia conocí a grandes maestros que vivían muy bien del arte, ¿no? Y de hecho algunos maestros míos pues vivían muy bien. Entonces yo yo no veía que el arte me fuese a llevar a un mundo de padecimiento, ¿no? Más bien a un mundo pues de enriquecimiento en el sentido personal y como un trabajo más. Yo he dicho al comienzo de esta charla que eres un artista multidisciplinar. ¿Lo has sido desde siempre? ¿Tu trayectoria te ha ido llevando por ahí investigando nuevas técnicas, en nuevos modelos? ¿O desde un principio tú dijiste, yo quiero abarcar aquí todo lo que se me ponga delante? Pues la verdad que desde un principio yo entendía el arte como algo no concreto, ¿no? O sea, mi idea dentro de lo que era el mundo de las artes era tocar muchos palos, ¿no? Mi primera experiencia fue en la escuela de arte al matricularme pues en una disciplina como era el dibujo artístico, ¿no? Y porque la verdad necesitaba aprender a dibujar porque necesitaba además hacer más cosas y cuando ves unas limitaciones pues quieres seguir aprendiendo, ¿no? Y a lo largo de mis estudios durante 5 o 6 años en la escuela de arte pues toqué la escultura, la talla en piedra, el modelado, el vaciado, la policromía. Entonces pues digamos que adquirí muchos conocimientos para
para aplicarlos después no solo en mi pintura, también en otros trabajos que he hecho a nivel escultórico o de instalación artística. Y la verdad es que ser un artista multidisciplinar es eso, ¿no? Pues salirse de lo que es solo el típico oficio de pintor, ¿no? Que solo abarca pues el dibujo y la pintura con técnicas variadas como la acuarela o el óleo. Esa formación académica que tú adquieres en la Escuela de Artes es fundamental para poder lograr tu estilo. Quiero decir, el artista, una vez que tiene la formación académica, tiene que encontrar algo que lo haga diferente a los demás, que sea su huella propia, que se distinga, que uno diga, este es un cuadro de Sanguino. Sí, efectivamente, el artista, cuando en su proceso de aprendizaje, ya sea en una escuela de arte, o sea en la facultad, o en el estudio o en un taller, o en varios talleres de artistas, debe perseguir su propia, llamémosle, identidad, ¿no? El arte realmente no es solo un oficio, el arte es un proceso identitario en el que te sitúa en el mundo, ¿no? O sea, uno va adquiriendo conocimientos, pues los conocimientos de que un artista debe adquirir, ¿no? Como de momento es el dibujo es muy importante para todo en la vida, ¿no? Y en la vida del artista, claro. Y después del dibujo vienen otras cosas, viene la pintura, viene la escultura, viene pues últimamente pues la videocreación, el estudio de la infografía, el grabado, en fin, todo ese tipo de disciplinas que te van a formar. Pero si tú lo tomas como solo aprendizaje, pues solo vas a aprender el oficio, pero esas materias tienes que tomarlas también para crearte un sello identitario en el que, como tú bien decías antes, ¿no? Pues yo soy Paco Sanguino y mi obra pues tiene que ser Paco Sanguino, no puede ser una obra que se parezca a este pintor o al otro, o que no tenga ninguna identidad, porque entonces dejas de ser ese artista para seguir siendo a lo mejor pues un artesano que se dedica a todo, ¿no? Dentro de las artes. ¿En qué momento tú comenzaste a vivir del arte? ¿Recuerdas cuál fue tu primer cuadro vendido o tu primer trabajo que te pagaron? Pues mi primer cuadro hace ya como 3 décadas que vendí mi primer cuadro, y la verdad es que me lo compró un amigo, un gran amigo que además se dedicaba a la construcción y tenía una situación bastante holgada económicamente, y fue como mi primer mecenas, porque no solamente me compró ese cuadro, sino que pues en cada exposición que hacía me iba comprando obras, y entonces pues aparte aparte del sentido pecuniario, ¿no? de esa venta, pues fue para mí como un acto de confirmación, ¿no? De que lo mío pues podía valer, ¿no? O sea, podía servir para poder comer, o sea, como oficio, ¿no? Y eso lo recuerdo con mucho cariño, porque fue pues el pistoletazo de salida para no parar, para decir, venga, pues parece que esto vale, ¿no? Después empezaron las exposiciones, Sí. Y bueno, has ido progresando gracias a tu trabajo, y has tenido exposiciones muy importantes, como el Centro de Arte Moderno de Málaga, Sí. Que yo creo que fue una de tus cumbres, ¿no? Sí, claro, efectivamente la exposición del CAP de Málaga fue para mí algo primero que no esperaba, porque uno no va buscando esas cosas, ¿no? Porque realmente si fueses buscando esas cosas te perderías en la búsqueda y no llegarías a nada más, ¿no? Fue algo que salió de improviso,
Y para mí fue como un espaldarazo magnífico, ¿no? De hecho, bueno, pues mi carrera cambió totalmente el sentido, ¿no? No solamente mi carrera como profesional, mi manera de ver la pintura, mi manera de ver el arte y todo esto cambió mucho, porque me di cuenta de que más allá de la pintura había muchas más cosas, ¿no? La figura humana, y cuando digo la figura humana quizás debería decir la figura de la mujer, está presente en tu obra de manera muy significativa y reivindicativa. Sí. La figura de la mujer, para mí, tiene un significado muy importante dentro de mi carrera, ¿no? Primero como admirador, ¿no? del sexo opuesto, que no sé por qué le llaman sexo opuesto, pero bueno, soy un gran admirador porque sobrevivir en ese rol me parece un acto heroico, ¿no? Y entonces, pues, a raíz de ese pensamiento mío de la mujer como luchadora o como sobreviviente, ¿no? En este mundo, en este planeta patriarcal, pues tomé la decisión de que siempre apareciese en mi obra, ¿no? Para mí es muy importante. Podemos decir, sin lugar a ningún tipo de error, que con tu pintura tú has ejercido el feminismo desde siempre. Sí. Porque claro, hay quien piensa que el feminismo es una cuestión femenina exclusivamente y no, es de hombres, de mujeres, de ancianos y de niños. Bueno, sería, por mi parte, muy machista en el sentido ese, pensar que solo la lucha debería ser de la mujer, ¿no? Porque si claro, solamente fuese de la mujer, pues le costaría muchísimo más trabajo a la mujer conseguir subir todos los escalones que ha tenido que subir para llegar a donde está, ¿no? En la sociedad, ¿no? No solamente en las universidades o en el mundo de la medicina, sino que también en la política o en las jefaturas de Estado, ¿no? Entonces, pues es importante que nosotros también, como hombres, pues sepamos reconocer esa lucha, ¿no? Y en mi pequeña parcela, en mi pequeña manera de hacer el discurso, pues creo que puedo aportar algo que puede ser interesante, ¿no? Gabriel Celaya maldecía la poesía de los neutrales. ¿Podríamos maldecir el arte de los neutrales también? Bueno, yo creo que el arte, en ese sentido, se divide en varios bloques, ¿no? Yo no llamaría, o sea, no diría neutro, ¿no? O neutral a un arte que no se dedicase en este sentido a la política, ¿no? Porque política es todo lo que trata de la sociedad. Hay artistas que solo pretenden luchar por una estética, ¿no? Entonces a lo mejor pues no se comprometen mucho con el discurso, ¿no? Con la obra discursiva que puede llevar a lo mejor a encasillarte en un sitio, ¿no? Dentro del mundo de las artes. No necesariamente hay que hacer un arte discursivo, ¿no? Pero sí a veces, bueno, tú ves que hay artistas que después en su vida, digamos, más íntima, que no tiene nada que ver con el arte, pues aportan su grano de arena, pues escribiendo a lo mejor o poniéndose del lado de la política feminista y demás, aunque su arte no sea discursivo, ¿no? O no haga un planteamiento, ¿no? En ese sentido. Tú eres un artista que a la hora de exponer, digamos que te vales de lo conceptual, es decir, tú organizas una exposición con una temática determinada, es lo mismo que el músico que hace un álbum conceptual en torno a algún leitmotiv. Tú también haces eso. Sí, bueno, cuando empecé mi carrera, digamos, más a nivel artístico, o sea, en el sentido de artista de discurso, pues empecé a plantearme el proyecto, ¿no?
hacer un proyecto. Entonces, para mí el sentido de la, ya digamos, el sentido de la pintura o de mi trabajo como pintor o como escultor, pues es ese, es el proyecto. Yo no veo mi obra sin un proyecto. Me hago un planteamiento, primero un planteamiento intelectual de la obra, el discurso intelectual, y después de ese planteamiento, digamos, empiezo a trabajar para que esa obra tenga un sentido, ¿no? Y sí, el planteamiento, digamos, conceptual es muy importante, porque sin ese planteamiento yo, pues, no sé cómo sería mi pintura, porque seguramente no seguiría como una lectura lógica, ¿no? Cuando vas a una exposición y ves una lectura desde la primera obra hasta la última, pues porque el artista te está hablando de cosas y tú pues te enteras más o menos de qué va, ¿no? Entonces mi preocupación era que las personas que fuesen a ver mi obra supiesen de qué va la obra, ¿no? Y entonces para mí es muy importante el proyecto, hacer el proyecto. ¿Pintas con modelo, con fotografía? ¿Cómo lo haces? Pues primero, para mí ha sido muy importante el modelo, ¿no? Siempre. Desde años atrás he procurado tener un modelo en el taller porque el modelo humano me fascina, ¿no? Pero claro, cuando tienes una cantidad de trabajo ya, porque el proyecto cada vez se hace más grande, necesitas pues imágenes que tú puedas manejar más a mano, ¿no? Porque el modelo humano no está siempre ahí a mano, o sea, no está ahí diciendo, oye, aquí estoy, ¿no? Venga, y puedes utilizarlo pues cada vez que se te antojen. Entonces, estudio ahora mucho sobre fotografía porque es más cómodo y no comprometes en el sentido del espacio-tiempo a la gente, ¿no? Entonces, pues el tema de la imagen para mí es muy importante, ¿no? Y por supuesto mi alimento de las redes, ¿no? Porque ahí está, bueno, es un mundo infinito, ¿no? Para tener imágenes concretas del proyecto que estás estudiando, ¿no? Eso me da pie para preguntarte algo que te iba a preguntar después, pero bueno, ha surgido ahora el asunto del arte digital, que hoy día está en auge y que es otra dimensión absolutamente impensable hace 20 o 30 años, ¿no? Sí. ¿Tú te has introducido ya también de alguna manera en ese concepto o no? No me he introducido porque, la verdad, le tengo mucho respeto a todas las técnicas que salen nuevas. Bueno, el arte digital no es nuevo, pero cada día va avanzando a pasos agigantados, ¿no? Y entonces, pues, como le tengo tanto respeto, prefiero que lo hagan otros, ¿no? Que son más expertos que yo. Pero sí me gusta, me encanta, me gusta mucho no solamente verlo, ¿no? Sino que alguien me diga o me enseñe el proceso, ¿no? Cómo se ha hecho esto, ¿no? Y porque para mí es muy importante el cocinado, ¿no? de la obra, ¿no? O sea, tú ves unas imágenes o ves una serie de improntas, ¿no? En la televisión, en un aparato o en el ordenador y tal, y entonces, claro, tú piensas, qué maravilla sería para mí poder manejar esta técnica para poder hacer cosas que tú tienes en mente, ¿no? Y que, claro, que la pintura no te da, muchas veces con la pintura no abarcas ese plano, ¿no? Desde una perspectiva un tanto ingenua, porque yo tampoco estoy muy puesto en lo que es el arte digital o cómo se cocina, como tú acabas de decir, pero ¿tú crees que habrá arte creado por la inteligencia artificial? ¿El artista se valdrá de la inteligencia artificial para lograr su obra? Sí, por supuesto, claro. Sí, además sería ilógico no hacerlo, ¿no? O sea, la tecnología, como te he dicho,
cada día va avanzando, va superándose a sí misma, ¿no? Un día tras otro, y la inteligencia artificial lleva ya décadas dando notas de que está ahí presente, y cada día pues se emplea en muchísimas digamos, industrias, que es necesaria porque el hombre ya no llega o sea, el hombre tiene un límite, y esa inteligencia artificial que ha creado llega donde el hombre ya no puede avanzar, ¿no? O sea, llega a cotas que es impensable que el hombre pueda hacer, y sin embargo esa inteligencia artificial que ha creado lo consigue, ¿no? De hecho, claro, y en el arte creo que se está haciendo, y se está haciendo muy bien. Hay cuadros que los pintan, llamémosle vulgarmente, máquinas, ¿no? Y tienen tanto valor como una obra que haya pintado un hombre con sus propias manos, ¿no? La verdad es que sí, y yo apuesto por eso. ¿Cómo has logrado sobrevivir a la pandemia? Pues echándole mucha imaginación, ¿no? Porque si no echamos imaginación, estamos perdidos. La verdad es que, bueno, trabajando, porque yo, cuando llegó toda esa marabunta de no sé cómo llamarlo, porque nunca nos ha pasado, por lo menos a los que hemos nacido en este siglo, ¿no? Me sentí un poco como no acorralado, pero sí incapacitado, ¿no? Para decir, como vulgarmente se dice, vamos a ver cómo llenamos la nevera cada día, ¿no? Y gracias a que uno, bueno, lleva muchos años metido en esto del arte y demás, pues tengo clientes, amigos que me han dado trabajo, y entre terminar o hacer retratos, restauraciones de obra antigua, que también me gusta, y además es otra de mis pasiones, pues haciendo ese tipo de trabajo, pues pudimos sobrevivir en casa, y la verdad que por lo menos yo no puedo decir que me haya hecho una mella importante, ¿no? Antes has dicho, esto no lo hemos vivido los que hemos nacido en este siglo. No, nacimos en el siglo pasado. Bueno, efectivamente, claro. Si hubiésemos nacido en este siglo... Sí, es verdad. Bueno, o hemos renacido, ¿no?, en este siglo. Es verdad que en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, la segunda década, pues hubo una pandemia importante, y también se logró pasar, ¿no? Y el hombre, parece que muchas veces decimos, es que el hombre olvida, y yo creo que no olvidamos. Cuando saltan las alarmas, nos viene, digamos, de serie una especie de resorte que salta, ¿no? Y dice, aquí hay que hacer algo. Yo no quiero parecer pesimista, pero cuando empezó la pandemia y el confinamiento y toda aquella bondad que surgió en la sociedad, se dijo, después de esto vamos a ser mejores seres humanos, y yo creo que somos igual de malos o peores. Posiblemente. Bueno, date cuenta que durante la pandemia hay especies que estaban en extinción y que dejaron de estar en extinción, ¿no? Entonces, el ser humano yo creo que es el animal más imperfecto, ¿no?, que hay en la naturaleza. Ya lo dijo un físico, no recuerdo el nombre, y lleva razón, que el ser humano es como te diría yo, una china en el zapato, ¿no?, del planeta Tierra, ¿no?, o del universo, digamos. A lo mejor, no sé, a lo mejor hay por ahí vidas más superadas, ¿no?, vidas o seres parecidos al ser humano que ya hayan superado todas estas calamidades que nosotros estamos o hemos padecido, ¿no? ¿Qué es lo mejor de tu casa? Lo mejor de mi casa, bueno, pues mi familia, mis hijos, mi mujer, mi gato, mi perro, mi canario,
Yo creo que eso es lo mejor. Tú eres una persona buena en sentido machaviano. ¿Una persona buena? En sentido machaviano me refiero. No sé, yo soy una persona, simplemente. O sea, yo creo que cuando te levantas por la mañana, lo primero que tienes que hacer es dar las gracias y seguir luchando, ¿no? Dar las gracias por todo lo que tienes y por lo que no tienes. Y también dar las gracias por si te han pegado una patada en la espalda, también. Y si alguien te ha traicionado, también dar las gracias. También si te ha tocado la primitiva, claro. Pero lo primero que tiene que ser una persona en la vida es agradecida. Ojalá te toque la primitiva. Bueno. Si te toca la primitiva unos cuantos millones de euros, no sé, 40 o 50, calderilla, vamos. Sí, calderilla. ¿Tú seguirías pintando cada día? Pues yo creo que sí. Porque cuando tu trabajo es vocacional, es más, yo es que me da vergüenza decirlo, pero yo no trabajo. O sea, cuando haces una labor que haces desde niño y te hace feliz, aunque a veces te hace dudar de esa felicidad, ¿no? Y encima pues comes todos los días, la verdad es que eres un privilegiado, ¿no? Entonces no creo que dejaras de trabajar. Más bien, pues iría a sitios donde nunca he ido, a ver artistas que nunca he visto en directo, en vivo, obras de arte maravillosas que solo he visto en fotografía y que por por la falta de tiempo siempre no he podido ir a verlas, pues sí, viajaría mucho sobre todo para enriquecerme culturalmente. ¿Tus hijos se interesan por el mundo del arte, de la creación artística? Pues básicamente ellos pues están entre el mundo del deporte, del arte, de la música, de la hostelería y demás, y sí, ellos son creativos, en su forma de ver la vida son creativos. Entonces, pues cada uno lleva una parte de llamémosle en vez de artista, pues de creador, ¿no? Esa parte de creador que tenemos que desarrollar todos, pues ellos la han desarrollado y creo que bastante bien. Tienes actualmente, lo hemos dicho al comienzo, una exposición abierta al público en la Galería Nítido, que está en el edificio Marino, al lado del Paseo de la Alameda, que se puede visitar por las tardes de 5 a 8, ¿no? Sí, de 5 a 8 y media, y los sábados de 12 a 2, creo que es el horario. ¿Qué es lo que el visitante se va a encontrar en esa exposición? Bueno, pues esta exposición es de un proyecto que empieza su andadura en el 2017, concretamente en la línea de la Concepción, en Cádiz, y pensado para esa sala, que es la sala Manolo Alés, que es una sala para mí muy importante, porque la fundó un gran amante del arte, Manolo Alés, que fue pues una de las personas que más arropó a los artistas, no solamente del litoral gaditano, sino malagueño y también de fuera de Andalucía, ¿no? Y su hija Macarena Alés pues cogió el testigo ese tan maravilloso, y bueno, pues me pareció una buena idea pues inaugurar la exposición ahí en esa sala tan emblemática, ¿no? Después, bueno, pues fue caminando a varias salas también por Cádiz, y la verdad que me dio muchas satisfacciones, ¿no? Y quería la tuve esperando hasta yo quería que viniese a Marbella, pero que estuviese en un sitio pues
donde se apreciase bien el trabajo, donde realmente se reconociese el trabajo, como decíamos antes, ¿no?, intelectual, ¿no?, de la obra, ¿no?, aparte de la técnica y todo esto. Y me pareció una ocasión importantísima y muy adecuada la de traerla a Nítido. Nítido es una sala de arte contemporáneo que lleva un año abierta. Se inauguró hace un año, además con un elenco de artistas muy, muy importantes malagueños, y entonces, bueno, pues lo vi adecuado, muy adecuado, que estuviese en esa sala. Básicamente el proyecto es, como hablábamos antes, el proyecto es la mujer, el rol de la mujer en la sociedad actual, ¿no? Curiosamente yo, como hablamos antes de las imágenes, ¿no?, me alimento de un banco de imágenes de la familia de los años 50, 60, 70, que es donde refleja, ¿no?, en imágenes esa manera de enseñar, de mostrar el rol de la mujer, ¿no? Esas imágenes idílicas, ¿no?, de la mujer en la casa con el delantal, en la cocina preparando la comida, recibiendo a su familia con cara de felicidad y todo eso. Y claro, detrás de todo ese telón idílico pues hay cosas que fallan, ¿no? Hay cosas que no vemos, pero que existen, que es pues el maltrato psicológico, el maltrato físico, esa felicidad fingida y todo ese aparataje que lleva a la mujer a no ser tan feliz como sale en las fotos, ¿no? Y eso era lo que yo quería más o menos transmitir, ¿no? Detrás de una imagen idílica puede haber una historia de terror muy, muy importante. ¿Cómo está actualmente, a esta altura, con la crisis que estamos viviendo, el mercado del arte, cómo se está defendiendo? Bueno, el mercado del arte tiene a mi entender, tiene varios derroteros, ¿no? Hay un mundo especulatorio o especulativo en el que las grandes economías de cada país pues tienen su cocedero y intentan, digamos, manejar el arte como una moneda de cambio, ¿no? Entonces pues ahí no hay problema, ahí no hay crisis, porque se maneja entre grandes capitales, ¿no? Y va de mano en mano y bueno, pues va, digamos, incrementando siempre el valor, ¿no? El valor de una obra de arte nunca baja, ¿no? Cuando se ha, digamos, manipulado de una manera, digamos, increciendo, ¿no? En una subasta, por ejemplo, o en un mercado como una feria de arte contemporáneo, en fin, etcétera, pues ahí no hay crisis. La crisis está en el artista que no entra en ese mercado, que es un mercado pues donde hay 15, 20 nombres que están, digamos, dentro de esa pomada, de esa pequeña caja, de ese cofre, y entonces pues ahí se juega como decía mi padre, ahí se bate el cobre, ¿no? Entonces los que luchan a diario dignamente y venden su obra pues en galerías de arte y demás, y no tienen la suerte o la desgracia de estar en esa pomada, en ese círculo, pues tienen que luchar un poco más, claro. Pero siempre hay un mercado pues menos exquisito, aunque sí de poder adquisitivo, que ayuda a los artistas o nos ayuda a seguir adelante cada día. Claro, porque
independientemente de la obra como tal, fundamental es que haya una autoridad supuestamente cultural o entendida en el arte que avale a ese artista y que diga esto es lo que hay que comprar en este momento porque esto es lo que tiene futuro. Sí, ¿no? sí. ¿Alguna institución? Efectivamente, hay críticos, llamémosle críticos de arte, que apuntan o señalan ciertas obras, porque además esos críticos pues están pagados para que hablen de esas obras, porque esas obras son una inversión muy importante. Entonces, lógicamente, pues esa persona, cuando está señalando esa obra o esas obras, está diciendo compren esto a los grandes inversores, porque una obra de arte que vale $100.000 o 100.000 o 150.000 euros no está digamos destinada a un bolsillo de un coleccionista, digamos, no tan afortunado, ¿no? Entonces después están los críticos de arte de verdad, que hablan de arte y que hablan de las obras de arte que están despuntando, o de los artistas que están despuntando, que ese es el verdadero mundo del arte. ¿Dónde queda hoy día la figura que antiguamente se conocía como el marchante? El marchante ahora es la galería, ¿no? El marchante pues es la galería que si habitualmente pues tiene 7, 8, 10 artistas a los que representa, y el artista pues está, digamos, supeditado a rendir cierta fidelidad, ¿no?, a esa galería o a ese marchante. Entonces, la figura del marchante, digamos, esa que todos hemos visto, de este señor que va por ahí intentando que esa obra de ese artista o de esos artistas, digamos, se pongan en valor, pues se ve poco, ¿no? Se ve poco, porque realmente ahora las galerías son las que mueven el mundo del arte. Sí. Tú eres uno de los máximos conocedores de aquel acontecimiento artístico que hubo en Marbella, que fue la Bienal de Arte. Sí. Publicaste en la revista La Garbía un trabajo muy sesudo, muy bien investigado, riguroso, que yo creo que hoy día es una referencia para el que quiera acercarse a esa Bienal de Arte. ¿Tú crees que hoy día algo así se podría hacer en Marbella? Hombre, de hecho, yo apuesto que sí, porque date cuenta que cuando empezó la Bienal de Marbella en el año 71, creo, ¿no? 72, ¿no? 72. Marbella tampoco era un crisol de, digamos, que fuese prolífico, ¿no?, en artistas. O sea, era, pues había artistas que vivían o residían aquí, pero que no se sabía que estaban o que vivían aquí, y los pocos artistas que a lo mejor podían haber en la ciudad, ¿no?, en Marbella. Entonces, la Bienal de Marbella no solamente es necesaria en una ciudad que ha crecido tanto, ¿no?, en el sentido no ya como ciudad, como referente a lo mejor pues económico, ¿no?, en Málaga, ¿no?, sino como ciudad en sí, que hay que seguir situándola en el mapa, y que tiene que despojarse de algunas históricas que le han hecho mucho daño, ¿no?, y que se tendría que empezar a cultivar ese interés porque Marbella fuese una ciudad cultural, y situarla en el mapa, en ese mapa que hay muchas ciudades ya, como Málaga, ¿no?, capital de esta zona maravillosa, ¿no?, de este litoral, que está situada en el mapa, además porque hay 3 o 4 museos punteros que apuestan no solamente ya por el arte que viene de fuera, sino por el arte local malagueño, y Marbella no tenía que ser menos. Marbella tiene un crisol, digamos, una cantera
de artistas bastante importantes a los que se les tenía que dar voz, ¿no? Y que desgraciadamente pues salen fuera. Yo en mi caso, en fin, mi obra viaja tanto porque, claro, Marbella, a pesar de tener ese magnífico museo del grabado español contemporáneo y un par de galerías de arte contemporáneo, 2 o 3 galerías importantes de arte contemporáneo, no hay más, o sea, no apuesta, el mismo consistorio no apuesta por tener contenedores culturales importantes. Entonces, yo creo que sería muy interesante que los políticos empezaran a pensar un poco en la cultura y que Marbella llegase a ofrecer, a tener una oferta al exterior, pues de ese tipo de premios que sitúan a la ciudad que los da en un lugar concreto del mapa cultural, ¿no? Entonces, el señor Vallés, José Manuel Vallés, que inició esa andadura tan maravillosa de la Bienal Internacional de Marbella, marcó un camino que desgraciadamente se cortó en seco y cayó casi en el olvido, ¿no? Entonces habría que recuperar ese espíritu pues renovador, fresco, como lo tenía él, como lo fue su labor, de atraer artistas internacionales para que se hiciese una bienal, un premio importante en lo que es en Málaga, ¿no? Concretamente en Marbella. Cuando se habla de feria de arte, uno piensa automáticamente en Arco, digamos, sí, que es lo más conocido. Sí. También en Marbella en los últimos años se hace una feria de arte. ¿Tú sí. crees que en un futuro va a tener mayor proyección? ¿Lo está teniendo ya? ¿Cómo lo ves? Bueno, la feria de arte de Marbella, de arte contemporáneo, yo creo que en ese sentido no ha ido creciendo. No ha ido creciendo porque precisamente no ha mirado hacia adentro, ¿eh? Cuando una ciudad tiene la oportunidad de ofrecer al mundo lo que tiene y no lo hace, está desaprovechando una ocasión muy importante, ¿no? Entonces, la Feria de Arte Contemporáneo que se hace todos los años en Marbella, pues es una feria más donde galeristas, ya menos, porque antes venían más galeristas importantes, como Max Estrella, por ejemplo, ¿no?, que representa artistas muy importantes del mundo de la pintura, de la escultura en España, pues ya no viene, ¿no? ¿Por qué? No viene porque se ha descuidado mucho el acceso, ¿no?, a la feria, ¿no? No hay una criba tampoco seria, ¿no? Y lo digo desde mi humildad, ¿no?, desde fuera, desde lo que yo veo, ¿no? Y entonces, pues los galeristas que yo antes veía con mucha ilusión venir aquí, pues se van a otras ferias como Arte Santander, o se van a China, se van a otros lugares del mundo o de Europa donde hay una feria importante, ¿no?, una feria donde se ofrece ese respeto por el arte contemporáneo que tiene que tener. Y aquí debería de haber una feria más importante, una feria a nivel internacional más importante, bajo mi humilde opinión. Hay en Marbella algunos colectivos, estoy pensando en La Cabra, por ejemplo, que agrupa a un montón de creadores. Quiero decir con esto que en Marbella hay mucha gente haciendo arte plástico, literatura, música, sí, etcétera. Y mi pregunta es, ¿cómo es la convivencia entre todos estos creadores? ¿Os tratáis entre vosotros, comentáis vuestras obras, o cada uno está en un mundo particular? Bueno, los artistas en general somos, pues, intentamos alejarnos del ruido, ¿no? Porque el ruido despista mucho.
sobre todo de los colectivos grandes, ¿no? Yo personalmente no participo en ningún colectivo porque aún no he visto un colectivo que se podía haber creado en Marbella hace muchos años, pero por el hecho de ser tan intimista, porque somos así, los artistas, pues no se ha logrado crear, ¿no? Marbella, ya te digo que es un pueblo, una ciudad, porque vamos a llamar ya ciudad, porque Marbella dejó de ser un pueblo hace décadas. Marbella es una ciudad que necesita y que lo pide a voces colectivos artísticos, pues que enriquezcan la oferta, ¿vale? La oferta cultural, y concretamente colectivos que se dediquen exclusivamente al arte contemporáneo. Entonces, está bien que existan colectivos donde se agrupe todo, ¿no? Donde se agrupe la pintura, el discurso también literario, en fin, donde haya una movida, pues, de donde se pueda hacer un caldo y sacar buenas viandas, ¿no? Hablando en el sentido figurado, ¿no?, de la cocina. Yo particularmente todavía espero que se crea o que se haga un colectivo importante, Me parece muy bien que existan colectivos o grupos que se dediquen a hacer trabajos y que se pongan sus trabajos, que hagan un discurso y que luchen por un lugar, ¿no?, en el espacio cultural. Me parece perfecto. Pero yo ahondaría más, crearía colectivos, pues digamos que se apartasen bastante del ruido, que luchasen por un objetivo serio, un objetivo concreto, que exigiesen contenedores culturales, y colectivos que luchasen por salir de la monotonía, ¿no?, de lo que es la oferta cultural, ¿no? Paco, ¿tú crees que el mundo del arte, el arte en general, está suficientemente contemplado en los sistemas educativos? No, en absoluto. No, porque, bueno, si eso fuese así, por ejemplo, Marbella, que es donde hay no solamente las escuelas que hay públicas, sino que hay bastantes colegios o escuelas privadas donde se estudia toda índole de materias, pues esto sería un paraíso, ¿no?, de la cultura, ¿no?, esta ciudad. Pero en las escuelas no se contempla el arte, o sea, lo que es el arte en sí, porque en definitiva falta interés en hacerlo, ¿no? Falta interés en hacerlo porque hay un desconocimiento desde la base, ¿no? Si el director de un instituto o de un colegio estuviese, digamos, educado en materias concretas referentes a la cultura, por ejemplo, no sé, pues a la pintura o a la labor museística, qué sé yo, pues en ese instituto o en esa institución, pues, o en ese colegio, pues seguramente pues saldrían muchísimos alumnos interesados. Bueno, pero ahí tengo yo que decir que los planes educativos no lo hace el centro ni el director. Por supuesto, claro. Lo elabora o la Junta o el Ministerio de Educación. Sí, claro, no interesa. O sea, no, yo creo que no ahora, no ha interesado nunca que el alumnado pues dirija su atención, una especial atención hacia el mundo de las artes, ¿no?, o las bellas artes, porque siempre se ha considerado una asignatura pues básicamente sin futuro, ¿no?
entre comillas, ¿no? Y no tan seria como las matemáticas o la literatura, que también son materias muy serias. Precisamente, ¿hay algún libro o algunos libros que para ti hayan sido fundamentales en tu vida? Pues mira, la verdad es que siempre en la biblioteca, en casa, de pequeño hemos tenido libros, sobre todo de ciencias naturales, porque mi padre era un gran amante de las ciencias naturales, que no tenía nada que ver con su trabajo, pero le encantaba tener ese tipo de libros. Y bueno, yo creo que, fíjate que desde pequeño, aparte de pintar y dibujar, me gustaba mucho el tema, lo que es la biología, ¿no? Y libros para mí fundamentales siempre han sido libros de biología, ¿no? Que me explicasen cosas acerca del ser humano, de su composición biológica, no sé, para mí era eso como muy importante, ¿no? El conocimiento del ser humano. Y libros de esos pues he tenido cientos en casa. ¿Y una película? Película, bueno, pues mira, una película magnífica, más moderna. Te voy primero a decir una película que me impactó mucho más, digamos que fue, más moderna, ¿no? Más nueva, más actual, ¿no? La de Art de Mississippi, ¿no? De hecho, de ahí saqué un proyecto muy interesante que le llamé Mínimo Máximo, ¿no? Y otra anterior, que además casi todas tienen que ver con ese mundo, ¿no? del racismo y demás, la de ¿Quién puede matar a un ruiseñor? Y que también me marcó bastante. Esa es una obra cumbre de Robert Mulligan, con Gregory Peck extraordinario. Sí, Gregory Peck, que ahí está impresionante, ¿no? O sea, te crees el papel, te lo crees, porque me parece que hasta él, cuando hizo ese papel, amaba ese papel, o sea, lo defendió en esa película como, vaya. Y en ese plano, pues, o sea, casi todas las películas como La cabaña del tío Tom y demás, ¿no? Que la vi muy de pequeño también, que también trataba de ese tipo de historias, pues. Bien, y en cuanto a música. En música. ¿Trabajas con música? Antes más. Ahora procuro trabajar con tertulias radiofónicas y demás, ¿no? Porque me siento como acompañado, ¿no? Más acompañado, porque el trabajo, tú sabes que el trabajo del artista es muy solitario y a veces pues me gusta acompañarme con tertulias. Pero sí, la música para mí es muy importante en mi trabajo, porque parece como si me ayudase a concentrarme más, ¿no? Me ayuda a concentrarme mucho. ¿Qué tipo de música es la que te gusta más? Pues mira, normalmente escucho música, bueno, valga la redundancia, voy a decir un clásico. Me gusta la música clásica, ¿no? La música clásica, que sería como un tópico, ¿no? En este mundo ¿no? Que puede abarcar desde no sé, pues el barroco o el renacimiento y también, como no, más cercano, el jazz, ¿no? Y entonces pues sí, digamos que es parte de mi, no sé, yo creo que además me ayuda a crear, ¿no? Me ayuda a no a crear, sino a concentrarme en lo que hago, ¿no? ¿En qué estás trabajando ahora? Ahora estoy un poco, estoy investigando, o sea, no estoy trabajando en sí, estoy haciendo proyectos, encargos, mejor dicho, estoy haciendo encargos, retratos y demás que bueno, yo siempre digo a mis clientes que el retrato
lo hago con mi técnica, no empleo técnicas, digamos, al uso para que sea un retrato, pues, qué sé yo, comercial, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya, pues, llegamos al acuerdo de que sí, de que, bueno, si les gusta mi técnica, mi estilo, pues, hacemos el retrato. Entonces, pues, estoy haciendo encargos de retratos que, en cierto modo, podían estar metidos en cualquier proyecto porque no difieren de la técnica y básicamente, pues, podían estar ahí, ¿no? en el proyecto. Pero en lo que viene siendo el trabajo de proyecto, ahora mismo estoy investigando. Que no es mala cosa. Sí, estoy investigando ahora por dónde meterme, en qué lío me voy a meter, en qué selva, en qué historia me voy a meter para dar mi próximo discurso. Pues cuando estés metido en ese lío, en esa selva, te vienes por aquí otro día porque hoy se nos ha agotado el tiempo. Pues y llevamos una hora. Pues se me ha hecho cortísimo, Paco. Sí, ¿verdad? Como de costumbre se me ha hecho muy corto. Yo te agradezco que hayas venido. Recomendamos que vayan, que ahí hasta el final del mes de enero, a la Galería Nítido, a ver esos cuadros que exhibe allí nuestro amigo Paco Sanguino, que hoy nos ha visitado. Gracias. Muchas gracias a ti. Y hay que decirte feliz Navidad. Igualmente. Y el próximo año también que sea bueno. Mejor. Por lo menos como este. Un poquito mejor. Un poquito mejor, sí. Porque los últimos años han sido muy malos. A todos ustedes, gracias también por haber estado ahí. Hasta la próxima semana. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Lo mejor de cada casa.